En la fría mañana de un día cualquiera, la neblina se asentaba sobre la pequeña villa de San Agustín, situada entre las montañas de los Andes. Era una comunidad olvidada, donde la vida se regía por el rigor de la minería y la agricultura de subsistencia. Los niños crecían escuchando el eco de las explosiones de las minas y el cantar de los picos rompiendo rocas. Entre estos niños estaba Mateo Gutiérrez, un joven de 12 años, de cabello alborotado y ojos llenos de sueños, pero con las manos curtidas de trabajo. Su padre, don Julián, era un minero respetado, un hombre de pocas palabras que enfrentaba la dureza de la tierra todos los días. Mateo solía esperar ansiosamente a que su padre regresara del trabajo, no solo por las historias que contaba, sino también porque traía consigo piezas de metal y madera descartadas que Mateo utilizaba para sus creaciones. El joven era distinto de los otros niños. Mientras ellos jugaban con bolas de trapo, Mateo construía pequeños aviones de madera. Él los esculpía con el cuchillo de su padre y los probaba en los cerros, lanzándolos al viento para ver cómo se deslizaban. Cada vez que uno de sus aviones planeaba, aunque fuera por unos segundos, su rostro se iluminaba como el de un niño que veía por primera vez las estrellas. El sueño de Mateo había nacido un día cuando un avión pequeño pasó volando bajo por la villa, esparciendo polvo sobre los campos. Era un antiguo avión de fumigación que se encargaba de proteger las cosechas de plagas. Para los demás, no fue más que un incidente común, pero para Mateo, fue la chispa que encendió su pasión. El sonido del motor, la majestuosidad del vuelo y la sensación de libertad quedaron grabadas en su mente para siempre. Aunque los sueños de Mateo volaban alto, la realidad lo mantenía con los pies firmemente plantados en la tierra. Su padre quería que él siguiera sus pasos como minero, creyendo que era la única forma de asegurar el futuro de la familia. La vida en la villa era predecible, los hombres trabajaban en las minas, las mujeres tejían y cultivaban la tierra, y los jóvenes aspiraban a tener una vida mejor, pero rara vez lograban salir de los confines de las montañas. Sin embargo, había una persona que creía en los sueños de Mateo. Tía Esperanza, una anciana que había vivido una vida llena de aventuras en su juventud, solía sentarse junto a la ventana de su pequeña casa de barro y observar al joven lanzar sus aviones de madera. Un día, mientras Mateo reparaba uno de sus modelos rotos, la anciana se acercó y le dijo: «Niño, tus manos pueden construir aviones, pero es tu corazón el que puede volar más alto que las montañas». Esa frase se convirtió en el mantra de Mateo. Él continuó trabajando y construyendo sus pequeños aviones, y cada vez que se sentía desanimado por los comentarios de los demás, recordaba las palabras de tía Esperanza. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un accidente minero se llevó a su padre. A los 12 años, Mateo se vio obligado a asumir el rol de sostén de su familia, trabajando en los campos y vendiendo pequeños aviones de madera en la feria local para ganar unas pocas monedas. Aunque los días se volvían grises y la esperanza parecía desvanecerse, Mateo seguía mirando al cielo. Sabía que un día sus aviones no serían solo de madera, y que la libertad no se encontraba en la tierra, sino en el vasto horizonte de los Andes. La vida en San Agustín se volvió más dura para Mateo tras la muerte de su padre. La tragedia golpeó a la familia Gutiérrez de forma implacable, y a los 12 años, Mateo ya había aprendido a lidiar con la pérdida. Su madre, doña Rosa, pasó de ser una mujer fuerte a una figura agotada, pero seguía adelante por el bienestar de sus hijos. Mateo se convirtió en el hombre de la casa, trabajando al amanecer en los campos de papa y yuca junto a los demás jornaleros, a quienes la dureza de la tierra había marcado con cicatrices visibles en sus rostros y manos. Cada mañana, Mateo ayudaba a su madre con los cultivos, y durante las tardes, iba al mercado local para vender las pocas cosechas que lograban mantener. Pero, en cada oportunidad que tenía, se escabullía hacia las colinas, llevando consigo sus herramientas y trozos de madera. Ahí, con el viento frío de las montañas soplando, seguía construyendo pequeños aviones, tan detallados que incluso sus vecinos empezaban a notarlos. Aunque los compraban más por caridad que por interés, Mateo no se dejaba desanimar. Esos aviones representaban algo más, una promesa consigo mismo de no dejar de soñar. A medida que los días pasaban, Mateo aprendió más sobre los aviones. Consiguió un viejo libro de un piloto que visitaba la región ocasionalmente, quien, a cambio de pequeñas reparaciones a su vehículo, le dejaba algunas páginas con esquemas de motores y diagramas de aerodinámica. Mateo absorbía todo el conocimiento como una esponja, aunque sabía que volar seguía siendo una fantasía distante para un joven campesino sin recursos. Aún así, cada dato que aprendía, cada pieza de madera que tallaba, lo acercaba a su sueño de surcar los cielos. En aquellos días, Mateo se dio cuenta de que, aunque sus sueños eran ligeros como una pluma, la realidad era un ancla que lo mantenía atado al suelo. Sus responsabilidades aumentaron cuando su madre enfermó gravemente debido al polvo de las minas, obligándolo a redoblar sus esfuerzos.
Durante largas noches, mientras escuchaba la tos debilitante de su madre, Mateo se convencía de que algún día encontraría una manera de salir de las montañas. Sentía que su vida, como la de los demás en San Agustín, estaba limitada por el terreno rocoso que rodeaba la villa. La escuela a la que Mateo asistía no ofrecía muchas oportunidades, pero él era un estudiante aplicado, especialmente matemáticas y física, materias que encontraba útiles para sus sueños. Sin embargo, sus compañeros solían burlarse de él por su obsesión con los aviones y los motores. Mateo había aprendido a ignorar las risas y comentarios hirientes, concentrándose en lo que más le apasionaba. Para él, aquellos libros antiguos y las maquetas de aviones eran ventanas hacia un mundo más allá de las montañas. Un día, mientras vendía sus aviones de madera en el mercado, se encontró con don Alfredo, un viejo piloto retirado que había sido un famoso fumigador de cultivos en sus años de juventud. El hombre, al ver las maquetas de Mateo, quedó impresionado por los detalles y la precisión con la que estaban construidas. Don Alfredo era un hombre solitario, conocido por sus historias exageradas sobre sus aventuras volando en las selvas y los campos, historias que pocos creían. Al ver la pasión en los ojos del joven, don Alfredo decidió tomarlo bajo su ala. Lo invitó a su viejo taller en las afueras de la villa, donde guardaba un montón de chatarra y piezas viejas de aviones. Allí, entre el olor a aceite y metal oxidado, Mateo encontró su primer refugio. Don Alfredo, aunque reservado, le enseñó lo básico de los motores y la aerodinámica, y en las tardes compartían historias sobre las hazañas aéreas del viejo piloto, llenas de valentía y riesgos. Para Mateo, cada conversación era una lección, cada historia un modelo a seguir. Los meses pasaron y, a pesar de las dificultades, Mateo encontró en don Alfredo a un mentor y amigo. Juntos, comenzaron a restaurar un motor viejo que don Alfredo había conservado como recuerdo de sus tiempos de gloria. El trabajo no era fácil, las piezas eran escasas y las herramientas, rudimentarias. Sin embargo, cada tarde en el taller significaba para Mateo una oportunidad de acercarse a su sueño. Mientras tanto, la situación en la villa no mejoraba. Los accidentes mineros continuaban, la pobreza se extendía como una sombra, y el resentimiento hacia el gobierno y las compañías mineras crecía entre la población. Los jóvenes no veían otra salida que seguir el mismo destino de sus padres, pero Mateo, a pesar de ser consciente de la realidad, mantenía viva la esperanza de algo mejor. Se había prometido a sí mismo que, si algún día lograba volar, no solo sería para él, sino para todos aquellos que vivían encadenados al suelo por las circunstancias. La historia de Mateo y don Alfredo no era bien vista por todos. Algunos hombres de la villa se burlaban de ellos, diciendo que perder tiempo en chatarra era inútil cuando había tantas bocas que alimentar. Pero ni don Alfredo ni Mateo les prestaban atención. El viejo piloto había visto algo en el joven, algo que no había visto en nadie más, una determinación inquebrantable, una fuerza interior que no podía ser silenciada por la adversidad. En una de sus tardes en el taller, Mateo le confesó a don Alfredo su sueño de volar. El viejo, que siempre había sido un hombre serio y reservado, lo miró fijamente antes de decir: «Hijo, si quieres volar, necesitas más que un avión. Necesitas coraje para no mirar atrás cuando dejes la tierra». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mateo, fortaleciéndolo cada día mientras seguía trabajando en el taller. Entre la chatarra y los viejos manuales de vuelo, Mateo comenzó a ver no solo un futuro posible, sino una responsabilidad para consigo mismo y para con su pueblo. Su sueño ya no era solo volar, era ser una luz de esperanza en un lugar que había sido sumido en la oscuridad por demasiado tiempo. Los días pasaban y Mateo se volvía cada vez más hábil en la restauración de motores. Lo que comenzó como un pasatiempo y una forma de escapatoria, se convirtió en una misión de vida. Don Alfredo había plantado en su mente la posibilidad de algo más allá de lo imaginable, volar por sí mismo. El viejo piloto había trabajado en un avión fumigador años atrás, y aunque ya no estaba en condiciones de volar, todavía recordaba cada detalle de su tiempo en los cielos. Bajo su tutela, Mateo aprendió no solo sobre mecánica, sino también sobre el arte de volar y la importancia de la disciplina y la paciencia. Don Alfredo notó en Mateo una sed insaciable de conocimiento y le permitió acceso a su pequeña colección de libros sobre aviación, cartografía y meteorología. Mateo leía cada página con devoción, aprendiendo sobre los vientos, las corrientes y cómo los aviones podían usarlas a su favor. Por las noches, en su hogar, revisaba los apuntes y los diagramas a la luz de una vela, mientras su madre y su hermana menor dormían. Era una tarea solitaria, pero él entendía que sus sueños exigían ese sacrificio. Los problemas en la villa también eran cada vez más notorios. La situación en San Agustín había empeorado con la llegada de nuevos contratistas mineros. Las promesas de prosperidad habían sido sustituidas por condiciones de trabajo más duras y salarios cada vez más bajos. Los mineros estaban agotados y se respiraba un ambiente de descontento.
Las reuniones clandestinas para organizar protestas eran cada vez más frecuentes, y la tensión era evidente en las calles. En medio de todo este caos, Mateo se convirtió en el joven al que muchos acudían en busca de pequeños trabajos. Arreglaba herramientas, reparaba las viejas bicicletas de los niños, y de vez en cuando construía más aviones de madera, que se vendían rápido en el mercado. Don Alfredo también lo ayudaba, permitiéndole ganar un pequeño ingreso restaurando maquinaria agrícola. Sin embargo, todo este trabajo no podía ocultar el deterioro de la salud de Doña Rosa. La enfermedad la debilitaba cada día más y, aunque Mateo intentaba mantenerse positivo, era difícil ignorar la gravedad de la situación. Una tarde, mientras trabajaban en el taller, Don Alfredo observó a Mateo con una mirada seria y le preguntó qué planeaba hacer con todo lo que estaba aprendiendo. Mateo se quedó en silencio por un momento, y luego, con una voz llena de determinación, respondió: «Voy a construir un avión y volar lejos de aquí. Pero no solo por mí. Quiero que todos aquí sepan que hay un mundo más allá de estas montañas, que se puede soñar con algo más grande». Don Alfredo sonrió levemente y asintió, satisfecho de ver que el joven no solo soñaba con su propia libertad, sino que también tenía el deseo de inspirar a su gente. A partir de ese momento, las enseñanzas de Don Alfredo se volvieron más intensas. Sabía que Mateo necesitaba estar preparado para enfrentar todos los obstáculos que se interpondrían en su camino. Mientras tanto, en casa, Mateo lidiaba con una situación cada vez más complicada. Su hermana pequeña, María, apenas entendía lo que sucedía con su madre. La niña, de apenas 6 años, preguntaba constantemente cuándo se pondría mejor Doña Rosa, y Mateo se encontraba con el corazón partido al no tener una respuesta para ella. Aunque intentaba ser fuerte, las noches eran difíciles, y más de una vez, Mateo derramó lágrimas en soledad. Los rumores de protestas en la villa continuaban creciendo, y algunos hombres mayores, aquellos que habían trabajado en las minas por años, comenzaron a organizarse para enfrentar a los contratistas mineros. San Agustín se encontraba al borde de una revuelta, y Mateo se vio arrastrado a la conversación, a pesar de que él tenía otras preocupaciones en mente. Sin embargo, su amigo de la infancia, Pedro, que trabajaba en las minas, se acercó a él una tarde para convencerlo de unirse a la causa. «Mateo», le dijo Pedro con vehemencia, «no podemos seguir permitiendo que nos pisoteen. Tú sabes lo que es perder a alguien por culpa de las minas. Yo perdí a mi padre y tú al tuyo. Necesitamos hacer algo antes de que perdamos a más personas». Mateo escuchó en silencio. Entendía el dolor de su amigo, y en su corazón, compartía esa rabia. Pero también sabía que su madre lo necesitaba, y que su sueño de volar era lo único que lo mantenía cuerdo en medio de tanto caos. Así que, con la voz temblorosa pero firme, le respondió a Pedro: «No voy a quedarme de brazos cruzados, pero hay algo que debo hacer primero. Mi madre, ella me necesita ahora. Pero cuando llegue el momento, estaré con ustedes». Pedro lo miró con comprensión y le dio una palmada en el hombro antes de irse. Mateo sintió una mezcla de alivio y culpa. No quería ser un cobarde, pero tenía claro que su primer deber era hacia su familia y su sueño. Esa noche, mientras revisaba los planos de un viejo biplano en el taller, comprendió que para poder cambiar la vida de su gente, primero debía lograr lo que se había propuesto: construir su propio avión y demostrar que incluso los hijos de campesinos y mineros podían aspirar a lo imposible. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo arduo y decisiones difíciles. Don Alfredo le enseñó a manejar la forja y la soldadura, mostrándole cómo unir las piezas del fuselaje. A pesar de sus propias limitaciones físicas, el viejo piloto se esforzaba por transmitir a Mateo cada conocimiento que poseía, consciente de que sus días como mentor estaban contados. Un día, mientras Mateo y don Alfredo trabajaban en el motor, recibieron una visita inesperada. Era el párroco del pueblo, un hombre severo pero justo, que venía con un mensaje de la comunidad. La gente había comenzado a notar el trabajo de Mateo en el taller, y aunque algunos seguían siendo escépticos, otros lo veían como una señal de esperanza. El párroco, en nombre de los ancianos de la villa, le pidió a don Alfredo y a Mateo que hablaran con los jóvenes y les transmitieran un mensaje de esperanza y unidad. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras del párroco resonaban en su mente y le recordaban el propósito que se había trazado. Decidió que ya no podía permanecer neutral, debía actuar, no solo por él, sino por toda la villa. Esa determinación lo llevó a trabajar más intensamente que nunca en el taller. Don Alfredo, al verlo tan enfocado, supo que algo había cambiado en el joven y lo apoyó con cada vez más fervor. En medio de esas semanas de incertidumbre y agotamiento, Mateo sintió una mezcla de miedo y esperanza. La vida lo había empujado a tomar decisiones difíciles, pero no podía dar marcha atrás. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, sabiendo que su sueño no era solo suyo, sino de todos aquellos que veían en él una luz de esperanza en medio de la oscuridad de las minas.
Mateo continuó trabajando incansablemente en el taller de don Alfredo. Había logrado avances significativos en la construcción de su propio avión. Cada día se sentía más cerca de cumplir su sueño, y cada nuevo componente que terminaba era un paso más hacia el cielo. Sin embargo, con cada logro, surgían nuevas preocupaciones y dudas. Sabía que las cosas en la villa no mejorarían por sí solas, y la creciente tensión entre los mineros y los contratistas mineros había llegado a un punto crítico. Los rumores de una huelga general tomaban fuerza. Los hombres hablaban de cerrar los accesos a la mina para impedir la salida de materiales y forzar a los contratistas a escuchar sus demandas. Pedro y otros líderes de la villa habían organizado reuniones clandestinas en la iglesia, buscando el apoyo del pueblo para enfrentarse a los poderosos. Mateo, aunque no asistía a estas reuniones, estaba al tanto de los planes. Su corazón estaba dividido entre su responsabilidad hacia su familia y su compromiso con la causa de sus compañeros. Una tarde, mientras revisaba los planos de su avión en el taller, Pedro irrumpió de repente. Su rostro estaba lleno de preocupación, y hablaba con una urgencia que Mateo nunca había visto antes. «Mateo», le dijo Pedro, «tenemos que tomar una decisión. Mañana cerraremos las entradas de la mina, pero necesitamos a todos los hombres. Sabemos que tienes tus sueños, pero también te necesitamos aquí, para que nuestros hijos puedan tener un futuro mejor». Mateo sintió un nudo en el estómago. La culpa lo inundaba, y aunque había intentado mantenerse enfocado en sus objetivos, no podía ignorar la situación en la que se encontraba su comunidad. Sin embargo, también sabía que su madre lo necesitaba y que su sueño era la única manera de darle una vida mejor. Durante horas, se quedó solo en el taller, observando los componentes de su avión y repasando en su mente las enseñanzas de don Alfredo. Debía dejar de lado su sueño para unirse a la lucha, o podía encontrar una manera de hacer ambas cosas. Al día siguiente, Mateo se dirigió a la mina. La tensión en el aire era palpable. Los mineros estaban agrupados cerca de los portones, esperando la señal para cerrar los accesos. Pedro y otros líderes se encontraban al frente, hablando con las autoridades locales y tratando de mantener la calma. Cuando Mateo llegó, algunos hombres lo miraron con sorpresa, como si no esperaran verlo allí. Pedro se acercó a él con una sonrisa cansada y le dijo: «Sabía que vendrías. No estamos solos en esto». Mateo asintió en silencio, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que su presencia allí no solo significaba su apoyo, sino también la aceptación de su responsabilidad hacia su gente. Los hombres comenzaron a movilizarse, cerrando las entradas a la mina y bloqueando el camino con rocas y escombros. Mateo, aunque inseguro, ayudó a levantar las barricadas. Había decidido unirse a sus compañeros en la lucha, al menos por ese día, dejando su sueño de volar en pausa. Mientras los mineros cerraban las entradas, los contratistas enviaron a sus guardias privados para dispersar a la multitud. La situación se volvió tensa rápidamente, y Mateo sintió cómo aumentaba la hostilidad entre ambos grupos. Pedro y otros líderes intentaron negociar con los guardias, pero sus esfuerzos fueron en vano. La chispa de la violencia se encendió cuando uno de los guardias empujó a un anciano que intentaba hablar con ellos. La multitud se agitó, y en un instante, estalló el caos. Mateo se encontró en medio de la multitud, empujado de un lado a otro por los cuerpos que se movían desesperadamente. Pedro intentaba calmar a los hombres, pero la situación estaba fuera de control. Los guardias comenzaron a empujar a los mineros con sus porras, y la gente respondió con piedras y palos. Mateo nunca había visto tanta violencia de cerca, y sintió el miedo apoderarse de él. En medio del alboroto, vio como un guardia golpeaba a Pedro, dejándolo tendido en el suelo. Sin pensarlo dos veces, Mateo se lanzó hacia su amigo, intentando protegerlo. Los golpes y empujones no cesaban, y en medio de la confusión, Mateo sintió una mano fuerte que lo arrastraba hacia un lugar seguro. Era don Alfredo, que había llegado al lugar para buscarlo. Con una fuerza sorprendente para su edad, el viejo piloto lo llevó lejos de la multitud y lo ayudó a ponerse a salvo. «No es tu momento de pelear estas batallas, muchacho», le dijo don Alfredo con firmeza. «Tienes un propósito más grande, y si te pierdes aquí, no lograrás lo que te has propuesto». Mateo, jadeante y asustado, entendió las palabras de su mentor. A pesar de la culpa y la tristeza por dejar a sus compañeros en medio de la lucha, sabía que don Alfredo tenía razón. Tenía un sueño y una responsabilidad con su madre y su hermana. Si no lograba su objetivo, todo su sacrificio sería en vano. Cuando regresaron al taller, don Alfredo lo miró con una mezcla de compasión y severidad. «Mateo, la vida te va a poner a prueba muchas veces», le dijo el viejo piloto. «Pero tienes que aprender a mantener la cabeza fría y el corazón firme. No puedes cargar con todas las luchas del mundo sobre tus hombros. Elige tus batallas sabiamente».
Las palabras de don Alfredo resonaron en la mente de Mateo durante días. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero también sabía que su sueño era la única manera de cambiar realmente su vida y la de su familia. Se enfocó de nuevo en su trabajo, dedicando cada minuto libre a la construcción de su avión. Sus manos estaban llenas de cortes y callos, pero no le importaba. Cada cicatriz era un recordatorio de su determinación. En los días que siguieron, la tensión en la villa se calmó ligeramente, pero el descontento seguía latente. Mateo se mantenía al margen, concentrado en sus objetivos, aunque seguía siendo consciente de lo que ocurría a su alrededor. Pedro, que se recuperó de sus heridas, lo visitó en el taller y le agradeció por su apoyo. Mateo, con humildad, le pidió disculpas por no haber hecho más, pero Pedro le respondió con una sonrisa: «Hiciste lo que tenías que hacer, Mateo. No todos están destinados a pelear en el mismo campo». El tiempo pasó, y Mateo continuó avanzando en su proyecto. Don Alfredo se mantenía a su lado, guiándolo en cada paso. El viejo piloto veía en Mateo un reflejo de sí mismo en su juventud, un joven lleno de sueños y esperanzas, dispuesto a desafiar las probabilidades. Y aunque la salud del anciano se deterioraba lentamente, no dejaba que eso lo detuviera. Un día, mientras trabajaban en el taller, don Alfredo le entregó a Mateo un pequeño libro con una cubierta de cuero desgastado. Era su antiguo diario de vuelo, lleno de anotaciones sobre sus años como piloto. «Este libro tiene todo lo que necesitas saber para volar», le dijo don Alfredo. «Te lo dejo como un recordatorio de que los sueños no son imposibles, incluso cuando parecen estar fuera de nuestro alcance». Mateo tomó el diario con reverencia, sabiendo que era un regalo invaluable. Prometió honrar la memoria de su mentor y hacer realidad su sueño, no solo por él mismo, sino también por aquellos que creían en él y que lo habían apoyado en cada paso del camino. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de cumplir su objetivo. Con el tiempo, la construcción del avión avanzó significativamente. Mateo trabajaba hasta altas horas de la noche en el taller de don Alfredo, y cada día se levantaba más temprano para seguir con el proyecto. Sus manos mostraban el desgaste de cada esfuerzo, y su rostro denotaba la determinación de un sueño que estaba a punto de hacerse realidad. Sin embargo, la situación en la villa se complicaba cada vez más. La tensión con los contratistas mineros no había desaparecido, sino que se había incrementado de forma silenciosa, como una tormenta que se gestaba en la distancia. Una mañana, mientras Mateo revisaba los controles del pequeño avión en el que había puesto su alma y corazón, don Alfredo se le acercó con una expresión sombría. «Mateo», dijo el viejo piloto con voz seria, «hemos recibido noticias de que los contratistas han traído más guardias. No les gusta que estemos levantando la voz, y han decidido tomar medidas drásticas». Mateo se quedó en silencio, con una sensación de inquietud en el estómago. Sabía que la situación era delicada y que sus amigos y compañeros mineros estaban en peligro. Don Alfredo lo miró fijamente antes de continuar. «No puedes quedarte al margen, pero tampoco puedes poner en riesgo tu sueño. Tienes que ser inteligente». Ese día, la villa parecía estar envuelta en un ambiente de expectativa. Los hombres estaban más callados de lo habitual, y las mujeres murmuraban preocupadas mientras llevaban a sus hijos al mercado. Mateo intentaba concentrarse en su trabajo, pero la preocupación por su comunidad lo distraía constantemente. En su mente, las palabras de don Alfredo resonaban una y otra vez: «No puedes poner en riesgo tu sueño». Esa tarde, mientras ajustaba los alerones de su avión, Pedro entró corriendo al taller. «Mateo, tienes que venir», exclamó con urgencia. «Los guardias están desalojando a las familias cerca de la mina. Hay muchos heridos y los niños están asustados. Necesitamos ayuda». Sin dudarlo, Mateo dejó sus herramientas y siguió a Pedro. En su interior, sabía que no podía quedarse al margen cuando su comunidad más lo necesitaba. Cuando llegaron a la mina, la situación era caótica. Los guardias empujaban a las familias, y algunas mujeres lloraban mientras sus hijos se aferraban a sus ropas. Los hombres intentaban resistir, pero eran superados en número y equipamiento. Pedro y otros líderes de la comunidad intentaban mediar con los guardias, pero no había respuesta. Mateo sintió como la rabia y la impotencia se apoderaban de él. Sabía que no tenía la fuerza ni los medios para enfrentar a los guardias directamente, pero había algo que podía hacer. «Pedro, reúne a las familias y llévalas al taller de don Alfredo», dijo Mateo con determinación. «Voy a distraer a los guardias». Pedro lo miró con incredulidad, como si no entendiera el plan de Mateo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Confía en mí», respondió Mateo, antes de correr hacia su casa. Cuando llegó, buscó entre sus pertenencias hasta encontrar lo que necesitaba: una vieja bandera de la Revolución, una reliquia de su padre. Sabía que esa bandera era un símbolo poderoso para su comunidad, un símbolo de resistencia y esperanza.
Con la bandera en sus manos, se dirigió a la mina. Los guardias notaron su llegada y se tensaron, preparados para cualquier acción. Mateo, con la bandera ondeando al viento, se subió a un promontorio rocoso cerca de la entrada de la mina y levantó el estandarte. El viento hacía que la tela ondeara con fuerza, y por un momento, los gritos y el caos cesaron. Todos los ojos se posaron en el joven, que estaba dispuesto a desafiar la autoridad con un símbolo de unidad y resistencia. Los guardias comenzaron a acercarse a Mateo, pero él no se movió. Sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sabía que no podía mostrar miedo. Mientras los hombres de la villa guiaban a las familias hacia un lugar seguro, Mateo continuaba ondeando la bandera. Era un acto simple, pero poderoso, y los guardias, confundidos por la reacción de la multitud, no sabían cómo proceder. En medio de la tensión, un guardia intentó arrancarle la bandera a Mateo, pero el joven se aferró a ella con todas sus fuerzas. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a gritar palabras de aliento y desafío. Los guardias, cada vez más abrumados, retrocedieron lentamente, sin saber cómo reaccionar ante un pueblo que había encontrado su voz a través de un simple acto de coraje. Finalmente, cuando las familias estuvieron a salvo en el taller de don Alfredo, Mateo bajó del promontorio, aún sosteniendo la bandera. Pedro se le acercó con una mezcla de admiración y gratitud. «Eres más valiente de lo que pensaba», Mateo dijo con una sonrisa. Mateo, agotado pero satisfecho, le respondió: «No soy valiente, solo no podía quedarme al margen». En los días que siguieron, la villa estuvo en calma. Los guardias se retiraron temporalmente, y la comunidad aprovechó ese respiro para reorganizarse y planear sus siguientes pasos. Mateo volvió al taller, decidido a terminar su avión cuanto antes. Sabía que la lucha aún no había terminado y que la única forma de proteger a su familia era seguir adelante con su plan de volar hacia un futuro mejor. Don Alfredo, orgulloso de su pupilo, lo alentó a continuar. «Estás demostrando que tienes lo que se necesita para ser un verdadero piloto», le dijo el viejo aviador. «No solo se trata de volar, sino de tener el coraje para enfrentar las tormentas que la vida te presente». Mateo continuó trabajando incansablemente, con una determinación renovada. Sabía que el camino era difícil y que aún quedaban muchos obstáculos por superar, pero también sabía que tenía el apoyo de su comunidad y de su mentor. Y mientras sus manos daban forma al avión, su espíritu se fortalecía con cada día que pasaba. El avión estaba casi terminado, y Mateo sentía que el sueño estaba más cerca que nunca. Pero también sabía que la situación en la villa seguía siendo precaria. Los rumores de un regreso de los guardias eran constantes, y los líderes de la comunidad discutían sobre cómo reaccionar. Pedro le había pedido a Mateo que se uniera a ellos en la próxima reunión, y aunque él estaba enfocado en su proyecto, sabía que no podía ignorar a sus compañeros. Mateo asistió a la reunión y escuchó en silencio mientras los hombres debatían sus estrategias. Algunos proponían enfrentar a los guardias con más fuerza, mientras que otros abogaban por buscar un acuerdo pacífico. Mateo, aunque no se consideraba un líder, decidió hablar. «Creo que debemos encontrar una manera de salir de esta situación sin más violencia», dijo con firmeza. «No podemos arriesgar la vida de nuestras familias. Debemos ser inteligentes y encontrar una solución que nos permita seguir adelante». Sus palabras resonaron en la sala, y aunque algunos no estaban de acuerdo, la mayoría de los presentes entendió su punto de vista. Sabían que Mateo había demostrado su valentía al ondear la bandera frente a los guardias, y estaban dispuestos a escuchar sus ideas. Al final de la reunión, Pedro se acercó a Mateo y le dio una palmada en el hombro. «Estás creciendo, muchacho», le dijo con una sonrisa. «Y estás ganando el respeto de todos». Mateo, aunque se sentía inseguro sobre su papel en la comunidad, sabía que estaba haciendo lo correcto. Continuaría trabajando en su avión, pero también seguiría apoyando a su gente, porque entendía que su sueño y el futuro de la villa estaban entrelazados de manera inseparable. El día en que Mateo completó la última pieza del avión, sintió una mezcla de emoción y miedo. Había trabajado durante meses, desafiando no solo la falta de recursos, sino también la creciente presión de los contratistas mineros y las tensiones en la villa. A pesar de todos los obstáculos, había logrado construir su propia máquina voladora. Don Alfredo, con su habitual mirada crítica, inspeccionó cada detalle antes de darle la aprobación final. «Es un buen avión, Mateo», dijo el viejo piloto con un tono solemne. «Pero ahora viene la parte más difícil. Tendrás que aprender a volar en condiciones reales. El cielo no es un lugar amable para los principiantes». Esa misma noche, cuando la luna estaba en lo alto y las estrellas brillaban con intensidad, Mateo decidió que era el momento de su primer vuelo nocturno. No lo había planeado así, pero sentía que el silencio de la noche y la tranquilidad del cielo oscuro le brindaban la oportunidad perfecta para probar su máquina sin las miradas de los curiosos ni las preguntas de los incrédulos. Don Alfredo se opuso al principio.
Es muy peligroso volar de noche sin experiencia, Mateo advirtió. El viento en estas montañas puede ser traicionero, y perder la orientación es fácil sin las señales del día. Pero Mateo ya había tomado una decisión. El miedo a la oscuridad y a lo desconocido no podía superarlo sin enfrentarlo de frente. Además, había algo dentro de él, una voz insistente que le decía que este vuelo era crucial para su misión y para el destino de su pueblo. Don Alfredo, resignado ante la determinación del joven, decidió acompañarlo hasta el borde del campo de despegue. Solo confía en ti mismo y en lo que has construido, le dijo antes de abrazarlo como un padre preocupado. Recuerda lo que te enseñé sobre sentir el viento y escuchar el motor. Y, pase lo que pase, mantén la calma. Mateo asintió con la cabeza y se subió al pequeño avión, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Ajustó los controles, encendió el motor y respiró profundamente antes de empezar a rodar. El rugido del motor rompió el silencio de la noche, y las luces de la cabina iluminaban la pista improvisada. Mateo miró hacia adelante, fijando su vista en la oscuridad y, con una última oración silenciosa, aceleró. El avión se movió lentamente al principio, y Mateo sintió como sus nervios aumentaban. Recordó las palabras de don Alfredo y se concentró en sentir cada vibración del motor y en percibir la dirección del viento. A medida que ganaba velocidad, el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de euforia y libertad. Y entonces, el avión despegó. Mateo sintió un tirón en su estómago cuando las ruedas dejaron de tocar el suelo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El viento soplaba en contra del pequeño avión, pero Mateo mantuvo el rumbo con firmeza. A medida que ascendía, el suelo desaparecía bajo él, y las luces de la villa se reducían a pequeños puntos en la distancia. El cielo nocturno era vasto y silencioso, con la luna iluminando las montañas como si fueran guardianes milenarios de su vuelo. Mateo sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras maniobraba con cautela, manteniendo el avión en equilibrio y ajustando la velocidad. Cada pequeño ajuste en los controles era una prueba de su habilidad y su confianza en lo que había construido con sus propias manos. Después de unos minutos de vuelo, Mateo decidió aumentar la altitud para tener una mejor vista de su entorno. Las montañas se alzaban imponentes a ambos lados, y el río serpenteante reflejaba la luz de la luna como un hilo de plata. Mateo sonrió, sintiendo que por primera vez estaba tocando los sueños de su padre y honrando su memoria. Sin embargo, el vuelo no fue completamente sereno. A medida que Mateo se acercaba al paso de las montañas, una ráfaga de viento lo golpeó con fuerza, sacudiendo el avión y obligándolo a ajustar los controles rápidamente. El corazón de Mateo se aceleró mientras luchaba por mantener la estabilidad, recordando los consejos de don Alfredo. El viento era traicionero, tal como su mentor había dicho, pero Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Usó todo su conocimiento y su instinto para estabilizar el avión, sintiendo cada cambio en la presión del aire y ajustando los controles con precisión. Era una batalla entre él y el viento, y aunque el miedo intentaba colarse en su mente, Mateo se aferró a su determinación. Gradualmente, el avión dejó de sacudirse, y Mateo logró pasar el turbulento paso de montaña. Mateo respiró aliviado, pero sabía que no podía relajarse aún. A lo lejos, vio las luces de un pueblo minero que reconoció como uno de los asentamientos cercanos a la mina. Había oído rumores de que los contratistas planeaban realizar una redada nocturna para intimidar a los trabajadores, y de repente, una idea audaz surgió en su mente. Decidió volar sobre el pueblo y hacer un sobrevuelo bajo, usando las luces de su avión para llamar la atención de los habitantes y alertarlos de un posible ataque. Ajustó la altitud y dirigió el avión hacia el pueblo, con las luces delanteras brillando en la oscuridad. Mateo hizo varias pasadas bajas, y desde el suelo, vio cómo los hombres y las mujeres miraban hacia arriba, algunos con asombro y otros con señales de alarma. El sonido del motor y las luces del avión hicieron que los guardias en tierra se detuvieran, confundidos por la repentina aparición de la aeronave. Los trabajadores, por otro lado, comenzaron a reunirse, listos para defenderse si era necesario. Mateo sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el área, ya que los guardias podían intentar derribarlo de alguna forma. Pero al menos, había logrado su objetivo de alertar a la comunidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo ascendió nuevamente y puso rumbo de regreso a su villa. La adrenalina aún recorría su cuerpo, y aunque sabía que su misión había sido arriesgada, también sentía una gran satisfacción por haber tomado acción en un momento crítico. Cuando finalmente aterrizó en el campo improvisado, don Alfredo estaba esperándolo con una expresión mezcla de alivio y orgullo. Mateo salió del avión y, por un momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando la máquina que había hecho posible su vuelo nocturno. No fue un vuelo perfecto, dijo don Alfredo finalmente, rompiendo el silencio, pero fue un vuelo valiente. Mateo sonrió, con las manos aún temblando por la emoción.
Siento que es solo el comienzo, respondió. Don Alfredo asintió y le dio una palmada en el hombro. Entonces sigue volando, muchacho. La verdadera libertad no se encuentra en el suelo, sino en el cielo. El vuelo nocturno de Mateo no pasó desapercibido. La noticia de un joven que había volado su propio avión casero sobre el pueblo minero se esparció rápidamente por toda la región, despertando la curiosidad y la admiración de muchas personas. Para algunos, Mateo se había convertido en una especie de héroe local, un símbolo de resistencia y esperanza. Para otros, representaba una amenaza creciente, un agitador que desafiaba el orden establecido. Mateo, por su parte, no buscaba la fama. Su objetivo seguía siendo encontrar una manera de llevar suministros y apoyo a los pueblos aislados y defender a su comunidad de los intereses de los contratistas mineros. Sin embargo, con cada vuelo, sentía más responsabilidad hacia aquellos que veían en él una figura inspiradora. Sabía que no podía hacerlo solo y que necesitaría ayuda para continuar con su misión. Fue entonces cuando un grupo inesperado de aliados llegó a la villa. Eran antiguos trabajadores de la mina, hombres y mujeres que habían dejado sus trabajos debido a los abusos y las malas condiciones. Conocían bien el funcionamiento de los contratistas, los caminos ocultos de la montaña y los puntos vulnerables de las operaciones mineras. Entre ellos había exmecánicos, ingenieros y hasta expilotos de drones que operaban para vigilar la zona minera. Uno de los líderes del grupo era un hombre robusto y de mirada seria llamado Ramón. Había sido mecánico jefe en la mina antes de ser despedido por cuestionar las condiciones laborales de los trabajadores. Ramón conocía bien el tipo de maquinaria y las tácticas de los contratistas. Cuando se enteró de las hazañas de Mateo, decidió buscarlo y ofrecerle su ayuda. «Escuchamos lo que hiciste anoche, muchacho», dijo Ramón cuando se encontró con Mateo en el taller. «Eres valiente, pero también estás en peligro. Los contratistas no se quedarán de brazos cruzados, especialmente si ven que más personas están siguiendo tu ejemplo». Mateo escuchó atentamente mientras Ramón le explicaba las medidas que los contratistas habían comenzado a tomar. Estaban reforzando la seguridad en los pueblos mineros y enviando más guardias armados para intimidar a los trabajadores. También estaban intentando identificar a los líderes de la resistencia y silenciar cualquier intento de rebelión. «Queremos ayudarte», continuó Ramón. «Podemos mejorar tu avión, darte acceso a piezas y herramientas que antes no tenías. También podemos enseñarte rutas aéreas seguras y maneras de evitar la detección. Pero necesitamos que sigas volando, Mateo. La gente confía en ti». Mateo miró a Ramón, sorprendido por la oferta. No esperaba recibir apoyo de personas que habían trabajado tan cerca de sus opresores. Pero al ver la determinación en los ojos de Ramón y sus compañeros, comprendió que ellos también estaban buscando una manera de resistir y de encontrar justicia. «Estoy dispuesto a aceptar su ayuda», respondió Mateo. «Pero no quiero arrastrar a nadie a un peligro mayor del que ya enfrentamos». Ramón soltó una risa breve. «Muchacho, ya vivimos en peligro. Lo que queremos es hacer algo al respecto». Con el apoyo de Ramón y su grupo, Mateo comenzó a trabajar en mejoras para su avión. Pasaron días enteros revisando cada componente, fortaleciendo las alas, mejorando el sistema de combustible y añadiendo nuevas herramientas de navegación. También instalaron un pequeño compartimento oculto para transportar mensajes y suministros a las comunidades más distantes. A medida que avanzaban los preparativos, Mateo se reunió con algunos de los habitantes de las aldeas cercanas. Entre ellos había agricultores, profesores y antiguos trabajadores mineros. Muchos de ellos estaban dispuestos a apoyar su causa, ofreciendo alimentos, materiales y conocimientos sobre la geografía de la región. Mateo empezó a crear una red de informantes y colaboradores que le avisarían sobre cualquier movimiento sospechoso de los contratistas. Sin embargo, también había riesgos. Los guardias mineros se habían vuelto más agresivos en sus patrullajes, deteniendo a cualquiera que pareciera sospechoso o que fuera visto conversando con personas ajenas a la mina. Mateo y sus nuevos aliados necesitaban ser discretos y rápidos para no atraer la atención indeseada. Durante una de sus reuniones secretas, un viejo profesor llamado Esteban se acercó a Mateo. Era un hombre de baja estatura pero de mirada aguda, conocido por su sabiduría y su habilidad para mantenerse siempre un paso adelante. Esteban había trabajado como maestro durante años en la región y conocía bien a los habitantes y sus historias. «Mateo, quiero mostrarte algo», dijo Esteban mientras lo guiaba hacia un mapa viejo y desgastado que había extendido sobre una mesa de madera. El mapa detallaba los caminos antiguos y las rutas de montaña que habían sido utilizadas por los habitantes mucho antes de que llegaran los contratistas. «Estos caminos son más seguros y menos vigilados», explicó Esteban. «Si logras volar sobre estas rutas, podrás evitar los puestos de guardia y llevar suministros a las comunidades más aisladas». Mateo observó el mapa con interés,
memorizando las rutas y los puntos de referencia. Agradeció a Esteban por su ayuda y decidió que esos caminos serían la clave para expandir su misión. Si lograba transportar suministros a través de ellos, podría ayudar a más personas y evadir la vigilancia de los contratistas. Con las mejoras en su avión y el conocimiento adquirido, Mateo se preparó para su próximo vuelo. Pero esta vez, no estaría solo. Ramón y algunos de los antiguos trabajadores se ofrecieron a acompañarlo en tierra, guiando sus movimientos y brindándole información en tiempo real sobre las patrullas de los guardias. Habían conseguido radios de corto alcance y establecido puntos de comunicación en los caminos ocultos. El día del vuelo, Mateo sintió que el peso de la responsabilidad era mayor que nunca. Sabía que estaba arriesgando su vida y la de sus aliados, pero también entendía que el éxito de su misión podría marcar una diferencia significativa para su gente. Mientras se preparaba para despegar, Ramón se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. «No estás solo, muchacho», le dijo con una sonrisa. «Recuerda eso». Mateo asintió y puso en marcha el motor del avión. Las ruedas comenzaron a moverse, y tras unos momentos, el avión despegó con elegancia hacia el cielo. Ramón y su equipo, ocultos en los caminos de la montaña, se prepararon para guiarlo y estar atentos a cualquier movimiento sospechoso. El vuelo fue tenso y lleno de desafíos. Mateo debía mantener la altitud correcta, seguir las rutas ocultas y escuchar las instrucciones de sus aliados en tierra. En varias ocasiones, tuvo que ajustar su rumbo para evitar ser detectado por los guardias mineros que patrullaban las rutas principales. Pero a medida que avanzaba la noche, Mateo sintió que todo el trabajo en equipo estaba dando frutos. Logró llevar suministros a 2 aldeas y recibió noticias de que los habitantes estaban comenzando a organizarse y a defender sus derechos. La red de resistencia se estaba fortaleciendo, y aunque los contratistas seguían teniendo poder, la esperanza estaba renaciendo entre la gente. Cuando finalmente regresó a la villa, Mateo aterrizó con éxito y fue recibido por sus aliados con sonrisas y abrazos. Habían superado un obstáculo más, y ahora estaban más preparados para lo que vendría. El ambiente en la villa estaba cargado de tensión. Las noticias se propagaban como el fuego. Los contratistas habían descubierto los vuelos de Mateo y sus aliados. Informantes habían reportado movimientos sospechosos y se rumoreaba que una fuerza especial había sido enviada para capturarlos. La resistencia se encontraba en su momento más vulnerable. Cualquier paso en falso podría significar el fin de su lucha. Mateo, Ramón y los otros líderes se reunieron en el taller. Había rostros de preocupación y determinación, pero también un aire de esperanza. Sabían que la situación era crítica, pero el espíritu que habían cultivado juntos se había convertido en un movimiento imparable. Ya no se trataba solo de un joven con un avión, era una lucha colectiva por dignidad, justicia y libertad. «El tiempo se agota», dijo Ramón, señalando un mapa. «Los guardias avanzan hacia las aldeas y van a bloquear todas las rutas de salida. Tenemos que actuar ahora». Mateo, con su mirada fija en el mapa, sintió una mezcla de miedo y convicción. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Apretó los puños, recordando todas las dificultades, todos los sacrificios que su gente había enfrentado. Sabía que no se trataba solo de volar, se trataba de liberar a su pueblo de una opresión que había durado demasiado. «Tenemos que hacer un último vuelo», declaró Mateo. «Llevaremos suministros y evacuaremos a los líderes de las aldeas que están en mayor peligro. Este avión fue construido para algo más grande que nosotros. No dejaremos que caigan en manos de los contratistas». Ramón asintió solemnemente. «¿Estás seguro de esto, muchacho? Podría ser un viaje sin regreso». Mateo respiró hondo. «Lo estoy. Si no lo hacemos ahora, ellos ganan». El plan era arriesgado, pero era la única opción. La red de resistencia había logrado reunir más aviones improvisados gracias a la ayuda de antiguos trabajadores y mecánicos. Cada uno de ellos iba a volar hacia diferentes aldeas, llevando mensajes de resistencia y suministros esenciales. Sería una operación coordinada y simultánea, una declaración de desafío y solidaridad. Mateo se preparó para el vuelo más importante de su vida. Mientras ajustaba las últimas piezas en su avión, los recuerdos de su padre volvieron a su mente. Recordó sus enseñanzas, su fuerza y su espíritu inquebrantable. Él le había mostrado que no se trataba solo de luchar por uno mismo, sino por los demás. Su padre había sido un símbolo de esperanza y Mateo estaba decidido a hacerlo también. Con el motor rugiendo suavemente, Mateo miró al cielo estrellado. Esta vez, no volaría solo. Había una flota de aviones caseros a su alrededor, piloteados por hombres y mujeres que habían decidido luchar por su libertad. La vista era impresionante, una fila de luces en movimiento, listas para surcar los cielos hacia un destino incierto pero necesario. «Es hora», dijo Ramón por la radio, su voz firme y decidida.
Vamos a volar. Los aviones despegaban uno tras otro, como un enjambre de luciérnagas en la oscuridad. Mateo lideraba la formación, guiando a sus compañeros a través de los vientos nocturnos. A medida que ascendían, las luces de las aldeas se hacían cada vez más pequeñas, pero la misión se volvía más clara. El plan era simple: alcanzar las aldeas antes de que llegaran los guardias y dejar suministros y mensajes de resistencia. Sin embargo, a medida que se acercaban, un nuevo peligro se presentaba. Los contratistas habían desplegado drones de vigilancia para rastrear los movimientos aéreos, y ahora se estaban acercando rápidamente. «Drones a la vista», gritó uno de los pilotos por la radio. «Nos están siguiendo». El corazón de Mateo latía con fuerza. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, había estudiado los movimientos de los drones y los puntos ciegos en sus rutas de vigilancia. Con un rápido ajuste en el control, Mateo guió a la flota hacia una ruta de evasión, ocultándose entre las montañas y las sombras de la noche. «Confíen en mí», dijo por la radio. «Lo lograremos». Los drones pasaron rozando los aviones, pero la flota logró evadir la detección. A lo lejos, se veían las luces de las aldeas y los gritos de esperanza resonaban en la oscuridad. Mateo, con su avión al frente, fue el primero en aterrizar, y de inmediato comenzó a descargar los suministros y a coordinar la evacuación de los líderes de la resistencia. Los aldeanos, al ver a los aviones aterrizar, corrieron hacia ellos con lágrimas en los ojos y sonrisas de gratitud. Habían esperado tanto tiempo por un rayo de esperanza, y ahora veían a Mateo y su flota como la salvación que necesitaban. Mientras los aviones se preparaban para despegar de nuevo, Mateo observó a su gente, cada uno de ellos dispuesto a luchar por su libertad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su misión había ido mucho más allá de lo que él había imaginado. No se trataba solo de volar, se trataba de unir a un pueblo entero en una causa común. Con el último avión despegando, Mateo se preparó para unirse a la formación. Pero entonces, vio algo en el horizonte, un convoy de vehículos de los contratistas acercándose rápidamente. La única forma de retrasarlos era enfrentarlos directamente. «Ramón, sigue con la flota», dijo Mateo por la radio. «Yo los detendré aquí». «No, Mateo, es demasiado peligroso», respondió Ramón. Mateo sabía que esta podría ser su última oportunidad de proteger a su gente. Respiró profundamente y tomó una decisión: volaría hacia el convoy, usándose a sí mismo como distracción para dar tiempo a los demás. Con un último saludo a sus compañeros por la radio, Mateo aceleró hacia el convoy de vehículos. Los guardias lo vieron venir y comenzaron a disparar, pero el avión de Mateo era ágil y veloz. Realizó maniobras evasivas, manteniéndose en el aire mientras los guardias intentaban detenerlo. «Por mi padre, por mi gente, por nuestra libertad», murmuró Mateo mientras se lanzaba hacia el convoy. En un acto de valentía sin igual, Mateo guió su avión hacia los vehículos, obligándolos a detenerse y desviarse para evitar una colisión. La distracción fue suficiente para que la flota completara su misión y los líderes de las aldeas escaparan a un lugar seguro. El avión de Mateo, sin embargo, fue alcanzado por disparos y comenzó a perder altura. Mientras caía, Mateo sonrió, sabiendo que había hecho todo lo posible para proteger a su gente. El impacto fue inevitable, y un silencio se apoderó del lugar. Los guardias mineros se acercaron al avión destruido, buscando al joven piloto. Pero lo que encontraron no fue un cadáver, sino un símbolo: el mapa de resistencia que Mateo había llevado consigo, ahora en manos de su pueblo. La noticia del sacrificio de Mateo se extendió rápidamente, y su historia se convirtió en una leyenda. Los contratistas no lograron detener la resistencia. Al contrario, la muerte de Mateo inspiró a más personas a unirse y a luchar por su libertad. La red de resistencia creció y, con el tiempo, las comunidades lograron recuperar el control de sus tierras y sus vidas. Mateo se había convertido en un héroe inmortal, un símbolo de valor, sacrificio y esperanza para toda una nación. Su legado perduraría por generaciones, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un vuelo hacia la libertad.